En el mes de junio de 2016, Michelle Hadley, una mujer de 29 años, regresaba a casa después de encontrarse con una amiga, pero para su sorpresa, cuando llegó a casa, fue recibida por un equipo de policías que estaban esperando afuera de su vivienda. Estaba siendo arrestada porque presuntamente había amenazado a otra mujer llamada Ángela Díaz. Lo curioso de este arresto fue que Michelle afirmó que no tenía ni idea de quién era Ángela Díaz. ¿Podría haber sido este arresto un error o podrían haberse conocido los dos antes? En los hechos que tuvieron lugar tras el arresto de Michelle, la verdad sobre las dos mujeres reveló algunas revelaciones impactantes. Estas revelaciones solo te harán preguntarte ¿hasta dónde puedes llegar con una sola mentira? Michelle Hadley nació el 20 de diciembre de 1986 en Upland, California. Michelle era la hija mayor de sus padres, quienes eran dueños de negocios. Creció con una hermana que era 3 años menor que ella. Michelle se crió en un hogar estricto y conservador y compartía una relación cercana con sus padres. Al crecer, tuvo una vida bastante normal. Durante su estancia en la escuela y la universidad, sus amigos la conocían como una persona educada y amable. Michelle también era conocida por ser muy franca y directa con lo que tenía que decir. Sin embargo, ella siempre encontraría maneras de aclarar las cosas si había algún desacuerdo. Siendo una niña diligente desde chiquita, siempre se aseguraba de completar cada tarea que le encomendaban. Durante sus días de escuela secundaria, estuvo en una relación con una sola persona. Aunque no tenemos información sobre su nombre o antecedentes, sí sabemos que los dos estuvieron juntos durante mucho tiempo. En 2008, los dos decidieron casarse. Sin embargo, Michelle no se dio cuenta de que el matrimonio no le traería la felicidad que buscaba. 4 años después del sí quiero, la situación empezó a desmoronarse. Las cosas no se sentían como antes cuando comenzaron a salir y decidieron separarse. Esto devastó increíblemente a Michelle. Ella creía que el amor simplemente no estaba en sus planes hasta que, en 2013, conoció a otro hombre, Ian Díaz. Aunque no tenemos mucha información sobre su pasado, sí sabemos que era 9 años mayor que Michelle. Según los informes, los dos se conocieron a través de un sitio de citas. Las cosas con Ian parecían estar destinadas a ser así, al menos para Michelle. Ian trabajaba como alguacil adjunto de los Estados Unidos, mientras que Michelle trabajaba en una empresa de marketing. Ian parecía atento a sus necesidades y muy cariñoso. Estas características atrajeron a Michelle y poco después, en el otoño de 2014, se mudaron juntos. Luego, Ian le propuso matrimonio a Michelle y fijaron una fecha para su boda. Michelle e Ian parecieron llevarse muy bien durante el comienzo de su matrimonio. Sin embargo, por muy dulce que pareciera la relación desde fuera, Ian poco a poco se convirtió en algo que Michelle nunca previó. Michelle siempre vio a Ian como un hombre atento y de carácter dulce, pero a medida que pasó el tiempo, pronto se convirtió en una persona abusiva y que se odiaba a sí mismo. Esto tomó a Michelle por sorpresa, ya que al principio le costó darse cuenta de estos cambios. A menudo notaba sus cambios de comportamiento, pero los consideraba más bien un acto de amor. Hubo momentos en los que él le pedía que usara ropa más reveladora. Sin embargo, Michelle, proveniente de una familia conservadora, encontraba esta solicitud muy incómoda. Sin embargo, cumplía con las peticiones de Ian. Cuando Ian vio que se podía persuadir fácilmente a Michelle, comenzó a hacer peticiones más provocativas. Pronto, le pidió que se perforara el ombligo. Al principio dudó, pero luego aceptó. En ese momento, Ian estaba ya traspasando los límites. Sus peticiones empezaron a volverse aún más y más extrañas. Ian le había pedido a Michelle que dejara el trabajo en la empresa de marketing que tanto amaba y que aceptara un trabajo en su lugar favorito, Disneylandia. Disneylandia no solo era el lugar que amaba, sino que también había sido el lugar donde trabajaba antes de conseguir su puesto como alguacil adjunto de los Estados Unidos. Parecía que Ian quería vigilar a Michelle, por lo que trabajar en un lugar donde todavía tenía contactos era un buen negocio para él. Cuando le presentó la idea, dijo que quería que ella estuviera en manos más seguras, pero eso solo significaba que podía vigilar cada movimiento de ella. Al principio, Michelle encontró esta petición bien bizarra, pero como lo amaba y quería apaciguar a su esposo, accedió. Cuando la solicitud empezó a preocupar a Michelle, ya era demasiado tarde. Se vio a sí misma convirtiéndose en alguien que no era, así que pensó en hablarlo con su marido. Pero en lugar de escucharla, él arremetió y se volvió abusivo. Durante esta época de confusión, Michelle e Ian decidieron comprar un condominio juntos. Ingenuamente, pensaron que tener un lugar que les pertenecía ayudaría a mejorar su relación. Esto fue aproximadamente 2 años después de que se conocieron. En 2015, Michelle e Ian comenzaron a buscar un condominio para comprar y encontraron uno ubicado en el centro de Anaheim. Este condominio tenía un precio de $470,000. Aunque estaba un poco más allá de sus posibilidades, lo querían sí o sí. Pero en ese momento, Michelle no sabía que Ian no tenía planes de pagar ni un solo centavo por la hipoteca. Cuando llegó
el momento de guardar el pony, inventó una excusa diciendo que estaba pasando por un momento difícil con las finanzas, pero prometió pagar el mes siguiente. Luego, Michelle decidió seguir adelante con el pago inicial, que era de aproximadamente $144,000 en efectivo. Después de revisar todo el papeleo, las cosas parecían estar arregladas. En retrospectiva, su relación ya había llegado a un callejón sin salida, por lo que con la compra del condominio, las cosas empezaron a desmadrarse. Si bien los nombres de ambos estaban en la escritura, era evidente que Ian quería el condominio para él. Sin embargo, Michelle no estaba de acuerdo, ya que era la única que pagaba la hipoteca. En un momento, cuando los dos estaban juntos en el auto, tuvieron una pelea que se tornó bien violenta. Ian levantó la mano hacia Michelle, causándole heridas leves. Tras esto, Michelle le escribió un correo electrónico a su hermana, contándole todo lo que estaba pasando. Lamentablemente, ella nunca lo envió. A finales del verano de 2015, casi 2 meses después de comprar el condominio, Michelle decidió dejarlo todo para regresar con sus padres. Sin embargo, aunque había dejado a Ian con el condominio, todavía estaba pagando la hipoteca. De hecho, Ian siguió omitiendo los pagos de la hipoteca, y esto enfureció mucho a Michelle. En ese momento, había dejado su trabajo bien remunerado y todavía estaba trabajando en Disneylandia, algo que odiaba con todo su ser. Para colmo, también ganaba menos de lo que estaba acostumbrada. En lugar de ceder a su enojo, cortésmente le preguntó a Ian sobre los pagos de la hipoteca del condominio. Sin embargo, en lugar de responder, este simplemente ignoró sus correos electrónicos, llamadas y mensajes de texto. Sin duda, esto empujó a Michelle a pasarse de la raya. Así pues, ella decidió confrontarlo directamente. Luego, Ian declaró que nunca tuvo la intención de pagar la hipoteca, por lo que Michelle estaba ya definitivamente furiosa por esto. Viendo la situación en la que se encontraba, no sabía bien qué hacer. Le envió a Ian un correo electrónico bastante fuerte, diciéndole que las cosas no se verían bien para él si continuaba con ese comportamiento. Este correo electrónico enfureció a Ian y presentó una orden de restricción contra Michelle. Sin embargo, nunca obtuvo el apoyo total de la policía, ya que él también tuvo la culpa. Michelle se enteró de la solicitud de orden de restricción de Ian y rápidamente la respondió con el hecho de que él nunca pagó la hipoteca del condominio desde que lo compraron juntos y que encima estaba a su nombre. Los dos acordaron contratar abogados especializados en propiedad y resolvieron el asunto en los juzgados. Cuando se dictó sentencia, el juez se puso del lado de Michelle. A Ian se le ordenó pagar el resto de la hipoteca y si no lo hacía, tendría que pagar una multa adicional. La sentencia obviamente molestó a Ian, pero no tuvo más remedio que seguir la orden judicial. Fue necesario un año entero para solucionar este lío. En 2016, los dos se habían separado definitivamente. Michelle ahora estaba libre de esta relación tóxica. Mientras Michelle estaba pasando una nueva página en su vida, Ian todavía estaba bastante amargado. Todavía vivía en el condominio y pagaba la hipoteca. Toda la situación del condominio pasó factura a Ian. En un esfuerzo por recoger los pedazos de su vida, comenzó a usar aplicaciones de citas una vez más. Así fue como Ian conoció a la mujer que pensaba que era su pareja perfecta, Angela Connell. Aunque no tenemos mucha información sobre ella, sí sabemos que nació en 1985 y es de Phoenix, Arizona. Angela asistió a una escuela secundaria católica y luego se graduó de la Universidad Estatal de Arizona en 2006. Cuando Ian conoció a Angela en enero de 2016, ambos sintieron una chispa instantánea. Al cabo de un mes, Ian le propuso matrimonio y pronto Angela se mudó al apartamento de Ian. Parecía como si Angela e Ian estuvieran destinados a estar juntos. En mayo de 2016, Angela anunció que estaba embarazada de gemelos. Ian se alegró muchísimo al escuchar la noticia. Todo parecía estar encajando para los futuros padres, hasta que un correo electrónico anónimo comenzó a causar estragos. Angela recibió un correo electrónico amenazante que decía que no eres la persona adecuada para Ian. Este mensaje tomó a Angela por sorpresa y consideró que podría haber sido de su ex. Antes de que Angela se casara con Ian, salió brevemente con un hombre llamado Jason Rayburn. Sin embargo, su relación no terminó bien. Naturalmente, pensó en él tan pronto como recibió este mensaje anónimo. Pero había una cosa que no parecía estar bien. Cuando Angela rompió con Jason, se aseguró de cortar todo contacto con él. Entonces, le era imposible saber sobre su nueva relación. Simplemente no cuadraba. Mientras tanto, Ian y Angela continuaron quedándose en el condominio que compró Michelle. Un día, Ian sacó a relucir el tema del condominio mientras hablaba con Angela, y luego ella se dio cuenta de que podría haber sido Michelle quien envió ese correo electrónico anónimo. Pronto, Angela empezó a recibir más correos electrónicos de 6 cuentas diferentes. Todos ellos tenían el mismo mensaje, pero con diferente redacción.
Curiosa por saber quién podría ser el remitente de estos correos electrónicos, respondió a uno de ellos y preguntó la identidad del remitente. Para su sorpresa, recibió una respuesta que decía que el remitente era Michelle Hadley. Angela le dijo que dejara de contactarla, pero los correos electrónicos no cesaron. Los siguientes correos electrónicos que empezó a recibir la hicieron sentir amenazada y preocupada por su vida. Después de leerlos, Angela no quiso correr ningún riesgo, pero se apresuró a presentar una orden de restricción contra Michelle. Esto sucedió el 1 de junio de 2016. En su declaración, Angela mencionó que los correos electrónicos que había recibido de Michelle le hicieron sentir mucho miedo y ansiedad. Les dijo a los policías que tenía miedo de salir de su casa por las amenazas que había en esos correos electrónicos que Michelle había enviado. También añadió que tenía miedo de ser atacada y asesinada si salía de su casa. Después de ver la gravedad de la situación, el tribunal concedió inmediatamente la orden de restricción contra Michelle. Fue durante el mes de junio de 2016 y Michelle parecía haber superado la toxicidad de su relación anterior. En algún momento durante el mes, salió a encontrarse con una amiga y luego regresaba a casa. Pero cuando apenas entró en el camino de entrada, fue recibida por un equipo de policías. Michelle se quedó estupefacta, pero sin oponer resistencia, aceptó con una carga de inmovilización y luego fue llevada para ser interrogada. Durante el interrogatorio, le preguntaron a Michelle si conocía a Angela y también sobre la serie de amenazas por correo electrónico. A esto, ella respondió que, de hecho, nunca había oído hablar de Angela y que no tenía ni idea de los correos electrónicos que los oficiales mencionaban continuamente. Incluso les dijo a los agentes de policía que la estaban engañando porque había recibido una alerta de Google una semana antes de que su dirección de correo electrónico había sido cerrada. El mismo día, recibió una alerta de Microsoft que decía que su correo electrónico principal se estaba utilizando como correo electrónico de recuperación para muchas otras direcciones de correo electrónico que nunca había creado. Eso la preocupó, pero se propuso comunicarse con el departamento de policía de Anaheim para informar el asunto. Ella creía que era su exmarido, quien tal vez intentaba hacerse pasar por ella, pero a pesar de sus esfuerzos, nadie la escuchó. Por otro lado, los policías pensaron que Michelle simplemente estaba mintiendo. No tomaron en consideración sus palabras. Así que ahora Michelle recibió una orden de restricción. Pero lo que Michelle no sabía era que esto era solo el comienzo. Aquí es donde las cosas empezaron a ponerse aún más locas. Con Michelle acusada de una orden de restricción, se podría pensar que la situación se había resuelto, pero no fue así. Poco después, Angela empezó a recibir correos electrónicos en respuesta a un anuncio de Craigslist que nunca había publicado. Estos anuncios tenían detalles que solicitaban una fantasía de coerción sexual. Sorprendida por esto, Angela supo que alguien debía haber abierto una cuenta a su nombre, pero lo extraño fue que, fuera quien fuera, tenía sus detalles exactos. Estos detalles incluían su número de teléfono, la dirección completa del condominio e incluso la raza del perro que tenía. Pero nadie más sabría la dirección completa del condominio aparte de Ian y Michelle. Ella pensó que no podría haber sido Ian. Al reflexionar sobre esta idea, Angela una vez más comenzó a sentirse muerta de miedo. Ni siquiera quería salir de su casa porque quienquiera que fuera sabía dónde vivía. Se sentía como si la estuvieran observando continuamente y no saber quién podría haberlo hecho la hacía sentir incómoda. Días después del anuncio de Craigslist, el 24 de junio de 2016, Angela llamó a la policía. Sin embargo, no fue por el anuncio. Esta vez fue atacada. Tenía el cuello magullado y la ropa que vestía estaba desgarrada. Su cabeza también había sido golpeada contra la pared. Pero aún así, Angela encontró la fuerza para llamar al 911. Luego, la policía le preguntó a Angela si reconocía a la persona que la agredió, y fue entonces cuando Angela respondió que era Michelle. Esta vez, la policía se aseguró de arrestar a Michelle. Pensaron que una orden de restricción no era suficiente para evitar que le hiciera daño a Angela. Michelle fue arrestada. Mientras estaba en la cárcel, logró transmitir el mensaje sobre su arresto a sus padres, y como, al ser de una familia conservadora, hicieron todo lo posible para manejar el asunto. La fianza de Michelle se fijó en $10,000 y, dado que sus padres eran propietarios de negocios exitosos, lograron sacarla rápidamente de la fianza. Una vez que salió, Angela comenzó a recibir correos electrónicos de acoso nuevamente. No pudo haber sido Michelle, ¿verdad?
Bueno, lo interesante fue que los correos electrónicos que se enviaron a Angela en realidad provenían de la dirección de correo electrónico personal de Michelle. Poco después del trágico asalto a Angela, el 13 de julio, ella volvió a comunicarse con el 911. Esta vez fue porque vio a un hombre parado afuera de su condominio. Cuando la policía llegó y habló con el desconocido, la persona dijo que en realidad estaba respondiendo al mismo anuncio sexualmente explícito de Craigslist a nombre de Angela Díaz. Con curiosidad por saber quién podría haber publicado el anuncio, la policía buscó el origen de la cuenta. Condujo directamente a Michelle una vez más. ¿Podría Michelle realmente haber mentido sobre todo esto a la policía? ¿O era alguien más quien estaba usando el nombre de Michelle? Al día siguiente, el 14 de julio, la policía arrestó a Michelle una vez más, y esta vez le fijaron una fianza de $1 millón. Sus padres no podían permitirse el lujo de pagar una cantidad tan grande. Michelle negó con vehemencia haber enviado los correos electrónicos o haber creado los anuncios de Craigslist. Sus padres le creyeron a Michelle porque sabían que ella no era del tipo que envía amenazas a nadie. Los padres de Michelle decidieron contratar a un abogado porque pensaron que quienquiera que estuviera jugando a este juego podría seguir arrestando a su hija. Mientras Michelle fue encarcelada por segunda vez, las amenazas y correos electrónicos dirigidos a Angela nuevamente cesaron. Pasaron 3 meses y todo parecía tranquilo para Angela. Mientras tanto, los padres de Michelle hacían todo lo posible para descubrir quién era la persona anónima que se hacía pasar por Michelle. Para llegar al fondo del asunto, necesitaban saber quién tenía acceso a sus registros. Obtuvieron datos, registros escolares, registros hospitalarios y más para encontrar si había lagunas jurídicas. Aquí fue donde encontraron evidencia crucial. Michelle fue hospitalizada en junio y los primeros correos electrónicos se enviaron el mismo día de su hospitalización. Michelle no podría haber enviado esos correos electrónicos ella misma. Este dato dio esperanza a los padres de Michelle. El padre de Michelle también descargó una gran cantidad de software para rastrear las direcciones IP de los correos electrónicos que se enviaban, ya que eran direcciones cifradas. Entonces, un día, los padres de Michelle recibieron una llamada telefónica sorprendente que les decía que Michelle iba a salir bajo fianza. ¿Quién sacaría a Michelle de la fianza por $1 millón? Resultó que la persona que rescató a Michelle no era otro que Ian. El 30 de septiembre de 2016, Ian acudió a los agentes de policía y presentó una fianza de $1 millón para la liberación de Michelle. Michelle y su familia estaban incrédulos. En cuanto a cómo Ian obtuvo esta cantidad de efectivo, no se ha explicado. ¿Por qué la sacaría bajo fianza? ¿De repente se arrepintió de haberla tratado mal? ¿O había algo más en la historia? Después de que Michelle fuera rescatada bajo fianza, obviamente, Michelle y su familia querían respuestas a estas preguntas. Sorprendentemente, Ian reveló la verdad. Ian afirmó que Angela supuestamente había incriminado a Michelle por enviar esos correos electrónicos amenazantes. Se había estado enviando correos electrónicos amenazantes a través de direcciones de correo electrónico proxy que creó usando el nombre de Michelle. Angela incluso fue más allá al publicar anuncios en Craigslist que se creía que habían sido hechos por Michelle. En esos anuncios, los detalles que ella ingresó solo podrían haber sido conocidos por Ian y ella misma. Además, el 24 de junio de 2016, cuando la encontraron en su garaje toda magullada, en realidad fue Angela quien se infligió las heridas, e Ian había encontrado las imágenes de videovigilancia para probarlo. Ian reveló que esto no era lo único sobre lo que Angela había mentido. De hecho, ella tenía un historial de inventar cosas. Ian descubrió que Angela había estado mintiendo desde el primer día que se conocieron. Incluso había mentido sobre su embarazo. Ian encontró pruebas de que Angela supuestamente había comprado una ecografía de gemelos en Etsy por $7.5. Incluso compró una prueba de embarazo positiva para respaldar su mentira. Pero, ¿por qué querría Angela arruinar la vida de Michelle? Bueno, todo empezó en 2015 cuando Ian y Angela se conocieron. Durante ese tiempo, Ian hablaba a menudo sobre Michelle y el incidente del condominio. Fue entonces cuando Angela sintió curiosidad por Michelle y comenzó a desenterrar su pasado. Mientras lo hacía, Angela descubrió que Michelle en realidad provenía de una familia buena y rica. Esta información hizo que Angela pensara en Michelle como un premio gordo. Ian, por otro lado, que estaba casado con Michelle, quería vengarse de toda la situación del condominio. Verás, el incidente del condominio dejó una cicatriz en Ian.
estaba furioso por tener que pagar la hipoteca después de la contrademanda de Michelle. Entonces, los dos idearon un plan para derribar a Michelle. Ian le proporcionó a Angela la dirección de correo electrónico de Michelle y los dos conspiraron para incriminar a Michelle y arrestarla. Para ocultar su malvado plan, Angela e Ian crearon diferentes direcciones de correo electrónico para hablar entre ellos. Luego crearon 6 cuentas diferentes usando VPN a nombre de Michelle. ¿Recuerdas cuando Michelle habló con los agentes de policía sobre las alertas de Google sobre las direcciones de correo electrónico que nunca creó? Bueno, fue Angela todo el tiempo. Cuando Michelle obtuvo una orden de restricción, Angela no estaba contenta porque quería que Michelle se fuera para siempre. Fue entonces cuando ideó un plan para llevar esto a un nivel completamente nuevo. Creó un perfil falso en Craigslist y usó la identidad de Michelle para hacer su primer anuncio en el que invitaba a hombres a su propia casa para tener una fantasía de coerción sexual. Sin embargo, las inconsistencias en el escenario que los dos planearon hicieron que Ian confesara todo sobre su esposa, incriminándola así en el proceso. Al parecer, él no era consciente de hasta dónde llegaría ella las cosas. Ahora que todo estaba a la luz, la policía obtuvo una orden de registro para todos los dispositivos de Angela. Sorprendentemente, cuando revisaron las cosas de Angela, descubrieron que todas las afirmaciones de Ian eran ciertas. Encontraron un total de 21 correos electrónicos amenazantes y la mayoría de ellos fueron enviados desde el condominio de Angela e Ian. Cuando la policía desenterró la ubicación de los otros correos electrónicos que supuestamente fueron enviados a Angela, descubrieron que algunos de ellos también fueron enviados desde Arizona. Cuando profundizaron más, se dieron cuenta de que durante ese tiempo, Angela había viajado a Arizona para ver a su padre. Después de estos impactantes descubrimientos, los investigadores comenzaron a investigar los antecedentes de Angela. Fue entonces cuando descubrieron que no era la primera vez que cometía un acto así. En 2013, Angela había cometido delitos similares cuando salía con Jason Rayburn, un policía estatal de California. Durante su relación, Angela afirmó que era abogada y que le habían diagnosticado cáncer de cuello uterino. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, las cosas no parecían cuadrar con respecto al diagnóstico de Angela y su trabajo. Esto hizo que Jason sospechara y comenzó a investigar más profundamente. Sorprendentemente, pronto descubrió que Angela había fingido tanto su cáncer como su carrera. Obviamente, esto terminó las cosas con Jason. El 6 de enero de 2019, casi 3 años después de que se hiciera pública la verdad, Angela fue detenida por sus crímenes. La oficina del fiscal de distrito del condado de Orange se aseguró de limpiar el nombre de Michelle y 3 días después, se aclaró el historial de Michelle por causar amenaza a la vida y agresión. La experiencia más traumática de mi vida, y me alegro de que haya terminado. Angela se declaró culpable de 10 delitos graves, incluidos encarcelamiento injustificado y perjurio. Recibió una pena de prisión de 5 años. Michelle todavía recuerda la condena injusta y el momento en que fue encarcelada. Cuando fue arrestada, tuvo que abandonar sus clases de MBA y perdió su trabajo. Así que creo que en lo que respecta a mi círculo cercano, no será difícil reconstruir mi reputación y espero que crezca a partir de ahí. Pero ahora, desde que fue absuelta de todos los cargos, Michelle ha comenzado poco a poco a recuperarse. Obtuvo su MBA y consiguió un buen trabajo en marketing de campo para una empresa de cosméticos. Luego, Michelle se mudó a Nueva York para vivir con su hermana, y las cosas nunca habían estado mejor. Ian, por otro lado, se separó de Angela y luego vendió el condominio por $500,000. Pero en 2021, Ian fue acusado de varios delitos por supuestamente planificar y llevar a cabo el loco complot para incriminar a Michelle. Además de recibir una sentencia de 5 años de prisión, fue acusado de un cargo de perjurio, acoso cibernético y conspiración para cometer acoso cibernético. Si los investigadores y los agentes de policía hubieran examinado la situación un poco más de cerca, tal vez esto no habría llegado tan lejos. ¿Qué pudo haber estado pasando por las mentes de Angela e Ian cuando idearon este plan? ¿Crees que Michelle quedó plenamente justificada al final? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,